Buenos días, queridos hermanos, que la paz y el amor de Cristo sea con todos ustedes, que nuestra vida espiritual sea fortalecida, a cada paso que demos sea bajo su guía, para que en medio de este mundo pecador logremos una vida santa como Dios quiere. Este tercer domingo de junio sea asignado para celebrar a los padres terrenales como cabezas de familia. Y en Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Debemos obedecer y honrar a nuestros padres, siendo jóvenes y aún en la vejez. Una buena manera de honrar es asistirlos en todo momento, compartir y transmitir sus valores espirituales a los hijos. Que la moral que practican sea una honra de respeto a sus padres, mientras tengamos vida terrenal. Los padres se compadecen de sus hijos porque somos frágiles, pero el cuidado de Dios Padre es eterno. En Salmos 103:13 dice: como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Pidámosle a Dios que examine nuestras vidas, nos dé entendimiento y sabiduría, honrarle con una vida sin pecado y respetarle al Dios soberano que conoce hasta lo más íntimo de nosotros y nos muestre sus caminos y su voluntad. Sabemos que su misericordia nos toma todo en cuenta, pero Él nos tratará con compasión. Debemos confiar en Dios. Demos gracias a Dios por la unidad familiar, por la familia cristiana. Animémonos unos a otros para crecer en la fe. Bienvenidos a todos los que se integran a este encuentro con Dios. Oremos. Divino Padre, grande eres, mi Señor. Tú perdonas nuestras debilidades y nos das la guía de tu palabra para enmendarlos. Gracias, Señor, por todas las bondades que tú nos das día a día, la salud, las provisiones, todo el conocimiento de tu palabra, mi Señor, que edifica nuestras vidas. Señor, hoy queremos escuchar tu palabra, queremos que nuestros corazones estén abiertos con humildad para que tú llegues a nuestra vida interior. Gracias, Señor, te pido y te ruego todo esto en Cristo Jesús. Amén. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador
del infinito amor que demostró mi Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En mi prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó, que de ella libre, gloria a Dios. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Hoy ya no temo la condenación. Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él, que es mi salvación, vestido en su justicia voy. Libre acceso al Padre gozo ya, y entrada al trono celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Muy buenos días, queridos hermanos. La lectura para el día de hoy es sobre Efesios 6, del 1 al 9. Los hijos deben honrar a sus padres. Vamos a leer la lectura correspondiente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere se recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, obedeced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. La obediencia y el temor a Dios primeramente y a nuestros padres son la fórmula más linda que los hijos, para que los hijos crezcan adecuadamente y sean mejores personas. Se nos ha enseñado que a los niños se les debía permitir crecer para que expresen a sí mismos, que toda disciplina está mal, que les impide desarrollarse apropiadamente y plenamente. Como resultado, creció toda una generación de gente joven que nunca aprendieron a obedecer, nunca aprendieron a ceder su voluntad a la autoridad de otro.
Esta presente rebelión en contra de la autoridad es el resultado directo de este tipo de siembra. Nunca tendremos alivio hasta que oigamos de nuevo las grandes palabras del apóstol Pablo en las Escrituras en cuanto a la respuesta a todo conflicto. En Efesios 5 el apóstol apunta precisamente a la solución a estos problemas abrumadores de conflicto entre varios grupos tan prevalentes en nuestro tiempo. Lo dijo todo en una sola frase: someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Nuestro hermano pastor hará todas las extensiones de la palabra en el estudio de hoy. Gracias. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Del pecado, libertad, conducirnos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocuparnos siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Queridos hermanos, buenos días, esperando que se encuentren bien en el amor de Cristo. Pues bien, siempre llega el momento de ofrendar. No ofrendamos por necesidad, más bien pedimos al Señor que haga nacer en nuestro corazón la necesidad de ofrendar para la obra del Señor. Antes de orar por las ofrendas, haremos referencia a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Y la palabra de Dios dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oremos por las ofrendas, hermanos. Padre eterno, en primer lugar te agradecemos por la salud, por la provisión que nos das, por la vida de todos mis hermanos. Agradecidos todos estamos, unánimes en la fe, Señor. Te pedimos porque pongas en nuestros corazones esa necesidad de ofrendar, de dar una parte de lo que es tuyo, Señor. Porque todo es tuyo, Señor. Tú nos das todo. Aparta de nuestro corazón el orgullo de dar, mas con humildad y vergüenza ofrendamos para el engrandecimiento de tu obra, Señor. Bendice nuestras ofrendas, por favor, Padre, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles y deseándoles que el Señor siga bendiciendo sus vidas y sea guiándoles en todo tiempo para llevar a cabo todas las tareas encomendadas que tenemos en este tiempo. Muchas bendiciones y saludos afectuosos les enviamos. Hoy vamos a continuar estudiando esta epístola a los colosenses. Ya hemos estudiado el capítulo 1 y 2, en donde el apóstol Pablo da toda la enseñanza acerca de lo que tenemos en Cristo. Y ahora ya entramos al capítulo 3, en donde se van a empezar dando en los versículos 1 al 4, lo que vimos la semana pasada, las prioridades fundamentales que el creyente debe buscar para conseguir una conducta verdaderamente cristiana. En este capítulo 3 miraremos la conducta del cristiano en su vida personal. Luego miraremos la conducta del cristiano en su vida familiar y por último la conducta del cristiano en su empleo. Pero así estaremos desarrollando el estudio en las próximas semanas, el cristiano y su conducta. Y hoy vamos a ver que la nueva vida en Cristo se caracteriza por extirpar o quitar lo malo, el pecado de nuestras vidas. Es así como nosotros, para hacer un recuento o un resumen de lo que estudiamos la semana pasada, el creyente tiene una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque ha resucitado con Cristo. Esta es una realidad o una nueva realidad porque hemos resucitado con Cristo. De tal manera que ahora el cristiano tiene nuevas responsabilidades y las responsabilidades dadas son buscar las cosas de arriba y poner los afectos en las cosas celestiales. Hay una necesidad que el cristiano debe hacerla y es buscar prioridades en los cielos. Es así que el creyente tiene una nueva dirección y el creyente está escondido en Cristo. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero también hay una nueva esperanza. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. De tal manera que aquí estas prioridades son fundamentales, son principios para el creyente que debe buscarlos para conseguir una conducta verdaderamente cristiana. Prioridades y afectos. Buscar las cosas de arriba y poner el afecto en las cosas de arriba. Reconociendo que la vida es Cristo mismo, nuestra vida es el Señor Jesucristo. No solo Él es quien entrega vida eterna, sino que Él mismo es nuestra vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. En Juan 3:36. De tal manera que estas cosas quedan fundamentadas para de ahí salir en adelante y vivir una vida o una conducta cristiana correcta delante de Dios y delante de este mundo. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 9. Y hoy estaremos centrándonos en el estudio bíblico en el versículo 5, donde la palabra de Dios dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y ahora, después de escuchar todo lo bonito, versículos del 1 al 4, todo lo positivo, dejad las cosas de arriba, poned el afecto en las cosas de arriba. Cristo es vuestra vida.
Ahora pasamos a lo menos que nos gusta, a lo que es negativo para nosotros. Cuando planteamos de esa manera decimos, bueno, ahora viene algo malo, lo que me exhorta, lo que me repela, lo que me reta en mi vida. Y podemos decir, bueno, ¿por qué mejor nos saltamos esta sección? Hermano, ¿por qué no predica enseñanza más positiva? Dejemos a un lado las amonestaciones o las advertencias. Ya hemos vivido cosas negativas, ya tenemos suficiente de eso y en este mundo están a la orden del día. ¿Por qué mejor no predica algo más agradable? Porque los hermanos se asustan. Pero lo que podemos decir es que si la palabra de Dios contiene estos pasajes, también son importantes porque son parte de la doctrina cristiana. Y lo primero que vamos a ver en esta mañana es haced morir lo terrenal. Y el versículo 5 nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y este es el mandato, haced morir lo terrenal. Y la palabra morir significa directamente o viene directamente de un significado que quiere decir matar o llevar a muerte. Hay cosas que no deben estar activas o vivas en nuestras vidas, es decir, deben desaparecer. Y en esto tenemos participación activa mientras vivimos en este mundo. Los cristianos debemos hacer morir cosas que no sirven en nuestra vida o que nos hacen daño o que afectan la relación con Dios. Sin embargo, aquí el apóstol no está hablando de manera literal sobre la mortificación del cuerpo, porque nosotros ya estudiamos que el ascetismo es una práctica incorrecta en la vida del cristiano. Aunque muchos, al interpretar incorrectamente este pasaje, han llegado a hacerse lesiones graves en sus cuerpos. Y no es lo que quiere decir el pasaje en sí mismo. Asimismo, nosotros podemos mirar un pasaje en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30, en donde el Señor Jesucristo está mostrando lo terrible que es el pecado y que es preferible extirpar parte del cuerpo para no ser condenado. Pero no es algo literal, pero ahí vamos a leer Mateo capítulo 5 versículos 27 al 30. Y la palabra de Dios dice, ¿oísteis que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Entonces, lo que el Señor Jesucristo y lo que el apóstol está llamando bajo mandato a hacer es eliminar de la vida del cristiano todo aquello que perturbe o desvíe la santidad. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Cuando algo se encuentra mal en nuestras vidas y puede llegar a dañar o a corromper nuestra relación con Dios, lo sano, lo saludable, lo mejor es extirparlo, es sacarlo. Como en el caso de una enfermedad confirmada, por más que alguien hable positivamente acerca de la salud, nunca podrá retirar el tumor de dentro del cuerpo que está haciendo daño. Y aquí el cirujano tendrá que ponerse negativo y tendrá que mostrar todos los problemas al paciente, a sus familiares, de decir lo malo que es en su cuerpo, y por eso tiene que extirparlo. El cirujano tiene que ponerse negativo y extirpar el tumor. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo en Mateo capítulo 5. Nosotros podemos escuchar poesía acerca de la belleza natural y de los jardines, y esto no va a producir belleza en un jardín o en un terreno.
el jardinero tendrá que acudir a solucionar los problemas del jardín para que se vea precioso o bello. ¿Por qué? Porque tendrá que arrancar la mala hierba, tendrá que cortar lo que no sirve. Y ahí se verá precioso. Lo positivo y lo negativo aquí van juntos y el uno sin el otro causa un desequilibrio. Colosenses capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El cristiano, al haber muerto, tiene el poder, tiene la capacidad espiritual para hacer morir los deseos carnales en su vida. Nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, es decir, Cristo pagó el pecado y lo clavó en la cruz. Y debemos considerarnos vivos para Dios en Cristo Jesús, según Romanos 6:11. De tal manera que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. ¿Sí entiende ahora? Con seguridad el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo no estaban hablando de una cirugía literal, sino que para dar fuerza al mandato usa estas figuras: sacar el ojo, matar el cuerpo. Pero el pecado no viene del ojo, el pecado no viene de la mano o no viene del pie, viene del corazón, vienen de los deseos pecaminosos internos del hombre. Y solamente hasta que haya muerto al pecado y Dios implante una nueva naturaleza, Dios implante un nuevo corazón, entonces tendrá la capacidad de resistir al viejo hombre. El viejo hombre solo sabe pecar. El nuevo hombre, la nueva naturaleza, el nuevo corazón sabe hacer el bien. Se sabe de una historia en Inglaterra que decía que si un hombre, según la ley, antiguamente, si un hombre había robado una cartera y era condenado, le cortarían su mano derecha. Y si era culpable del mismo delito, la segunda vez, le cortaban la mano izquierda. Y se dice que un hombre, un carterista, perdió ambas manos y continuaba practicando su delito usando sus dientes. Una cirugía física no puede cambiar el corazón. Es una cirugía espiritual la que cambia el corazón. Una cirugía no hecha a mano, la que hace la obra del Señor Jesucristo. La nueva naturaleza que es llevada a cabo por obra sobrenatural, una obra milagrosa de parte de Dios. Y fíjese que todas estas cosas están hablando a cristianos, a los colosenses. Ellos contaban con un buen testimonio, pero Pablo, al haber dejado claro todos los asuntos acerca de lo que el cristiano tiene en el capítulo 1 y 2, ahora debe topar directamente y claramente los asuntos prácticos. Porque aunque tengamos un buen testimonio, necesitamos saber las cosas negativas en nuestra vida que puede afectarnos y que puede afectar al resto. Pero a muchos de nosotros no nos gusta que nos confronten con nuestros pecados. Muchos de los pecados todavía pertenecen a la vieja vida y no tienen lugar en la nueva vida en Cristo. Y por eso el apóstol va a emitir una lista de pecados. El pecado en la vida del hombre es negativa. El pecado en la vida del cristiano es terrible. Y todo pecado tiene consecuencias, porque afecta al pecador y afecta a su entorno. Eclesiastés 9:18. Fíjese lo que dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. El pecado destruye al hombre y destruye todo su entorno. Un solo pecador, un
uno que practica el pecado destruye mucho bien. Y debemos mirar dentro de la Escritura en Romanos, por ejemplo, capítulo 1. Nos habla que la ira de Dios cayó sobre el mundo gentil por causa del pecado y de los pecados cometidos. Pero su ira volverá a caer, su ira caerá nuevamente. Y como mirábamos en Colosenses 3:6, lo que leíamos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La batalla contra el pecado está presente en todos los creyentes. Es una batalla porque vivimos en un cuerpo corrompido, un cuerpo corrupto de carne y hueso, en donde cuando miramos el libro de Romanos capítulo 7, el mismo apóstol Pablo se muestra ahí luchando con el pecado. Y el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El anhelo del nuevo hombre, de la nueva creación, es llevar una vida agradable a Dios. Pero esta se ve afectada o se ve frenada por la carne pecaminosa y todos sus hábitos que vinieron como consecuencia de la caída. Y hay un pecado remanente en el hombre. Aunque los creyentes son nuevas criaturas, así dice la Escritura. Segunda a los Corintios 5:17, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estas criaturas habitan en cuerpos viejos. Con todo, nuestro cuerpo también puede ser instrumento de justicia o de iniquidad. Y por eso la palabra de Dios manda a que nosotros, no solo manda, sino que ruega que nosotros nos presentemos nuestros mismos cuerpos en un sacrificio vivo. Eso es lo que dice Romanos 12, versículos 1 y 2. Abramos ahí la Escritura. Podemos ser instrumentos de justicia o de iniquidad. Y Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo nuestro cuerpo puede ser instrumento de justicia o de iniquidad. Y el ruego de parte de Dios que viene de los cielos es, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esta es la manera de presentarnos constantemente delante del Señor, para que podamos comprobar todo lo que el Señor está haciendo a nuestras vidas. Pero, ¿qué tenemos que hacer? No amoldarnos a lo que este mundo nos dice, sino que debemos despojarnos de ello. Y ahí nuevamente se aplica lo que decíamos al principio, los principios o los fundamentos en Colosenses 3 del 1 al 4. Pongan la mira en las cosas de arriba, busquen las cosas de arriba. Todos los afectos deben estar en los cielos y no en la tierra. Y allí es cuando podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y no conformarnos a este siglo o a este sistema del mundo, sino irnos transformando por medio de la Escritura que nos habla las verdades de Dios, y así poner en nuestra mente las cosas de arriba,
e ir transformando nuestros cuerpos y nuestras mentes y nuestro corazón y nuestros afectos a las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 5, la Nueva Versión Internacional, dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y Pablo aquí utiliza esta figura literaria para decir: hagan morir. Cuando habla de matar las partes o los miembros del cuerpo, en realidad se está refiriendo a los pecados relacionados con el cuerpo. ¿Qué pecados? Colosenses 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué pecados? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y si nosotros nos fijamos en todos estos pecados, están relacionados con nuestros sentimientos. Son pecados de perversión, pecados pervertidos que brotan de nosotros. Y es interesante cómo presenta estos pecados. Los pone en un orden que va desde el acto de la maldad hasta el motivo que está detrás de la acción. La fornicación, que es el acto, se origina en la impureza. La impureza nace de las pasiones desordenadas y los malos deseos, que a su vez proceden de la avaricia, que es la raíz de todos los pecados. Y la lista inicia con fornicación. La fornicación se refiere a la inmoralidad sexual en general, relaciones sexuales fuera del matrimonio. La impureza significa lascivia, que está relacionada con la lujuria o la vida libertina. Son pecados del amor pervertido estos. La persona que cultiva esta clase de pasiones desordenadas tiene este apetito que puede llevarle siempre a encontrar la oportunidad de satisfacer sus deseos, pasiones desordenadas. Malos deseos. ¿Qué significan estos? Deseos viles o deseos corruptos. Es a las acciones a lo que se refiere. Nosotros, si queremos purificar nuestras acciones, entonces debemos primero limpiar nuestra mente y corazón. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí ve? Ahí se entiende lo que quiere decir estos malos deseos, estos deseos viles, estos deseos corruptos, en donde lo que deseamos generalmente determina lo que hacemos. Es como el padre o la madre que desde muy chicos a los niños les empieza a dar dulces y les encantan los dulces y tienen una adicción por los dulces. Este padre, esta madre, lo que está haciendo es motivando el consumo de dulces y chatarra en sus vidas. Y ahora debe proporcionar todos estos malos alimentos. Pero lo que sucede normalmente es que va a tener un problema en la salud de sus hijos, porque van a estar gorditos y todo se va a desequilibrar y van a estar enfermos, y ahí va a tener que cambiar los apetitos y darles a gustar alimentos saludables en lugar de los dulces o de la chatarra. Y eso es lo que Salmo capítulo 51, versículo 10 dice, la palabra del Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es lo que deberíamos nosotros pedir constantemente, que el Señor cree, haga algo nuevo en nosotros,
que continúe limpiando constantemente nuestro corazón y renueve nuestro espíritu y vivamos de una manera recta delante de Él. Y todo esto provenga de un corazón nuevo que está creado para vivir en santidad. Pero esto debemos llevarlo nosotros también a cabo. Y esta debe ser nuestra oración, porque del corazón vienen todos estos deseos pecaminosos. No viene de los miembros. Marcos 7, 21 al 23, el Señor Jesucristo describió estas cosas. Y vamos a abrir ahí nuestras Biblias en este Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 7. Y allí el Señor Jesucristo se encuentra hablando acerca de estos problemas del hombre. ¿De dónde nace todo este problema del pecado? Marcos 7, 21 al 23. Y la palabra de Dios dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Después de que el apóstol ha nombrado estos pecados sensuales, añade y avaricia, que es idolatría. La avaricia es el pecado de querer siempre más, ya sea querer tener más cosas o más placeres, y la persona codiciosa nunca está satisfecha con lo que tiene, y por lo que generalmente envidia a otros todo lo que los otros tienen. El 10º mandamiento dice: no codiciarás. Este es el último, en Éxodo 20, 17. Una persona codiciosa deshonra a Dios, ofende a Dios. Toma su nombre en vano, miente, roba y comete toda clase de pecado para satisfacer sus deseos pecaminosos. Una persona codiciosa deshonra a Dios, toma su nombre en vano, miente, roba, comete toda clase de pecado para satisfacer sus deseos pecaminosos. La pregunta aquí es: ¿hay cristianos o creyentes que se ven envueltos en este tipo de pecados dentro de la congregación o de las iglesias locales? Y con tristeza debemos decir que sí. A veces lo hacen, y por esa razón en el Nuevo Testamento las epístolas mencionan todos estos pecados como una advertencia a los hermanos de las iglesias. Y este es un llamado a vivir una vida santa en la práctica. Estas cosas no deben estar en nuestras vidas. Y estos pecados del amor pervertido no deben estar dentro de nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso no puede estar en la vida del creyente. No debe estar en ninguno, porque eso es como vivíamos antes. De esa manera es la que vivíamos antes, y ahora, creados en Cristo Jesús, nuevas criaturas, tenemos la posibilidad de tener una vida nueva, maravillosa, viviendo en santidad, dedicada a Dios. Ese es el culto racional delante de Dios. Pero a veces estos pecados se encuentran dentro de la iglesia local. Y lo que un anciano de iglesia decía: bueno, si usted quiere pecar y quiere revolcarse en el mundo y en el pecado, hágalo, pero fuera de la iglesia. La iglesia es el lugar de santidad, es el lugar para ejercitarse en la santidad.
Y cuando no se da la santidad, tiene que ser confrontado el pecado. Y esto no gusta. Esto causa irritación o molestia o incomodidad a toda persona que se encuentra viviendo en pecado. Por eso el Nuevo Testamento varias veces en las epístolas mencionan estos pecados como una advertencia para las iglesias. Es un llamado a vivir de una manera santa en la práctica. Necesitamos que nos recuerden, y Dios sabe que necesitamos refrescar constantemente lo que podría estar afectando nuestro compañerismo con Dios y con los creyentes. Se habla de que en una iglesia fue predicada una serie de estudios que estaban confrontando el pecado de los creyentes. Y dice que un miembro de la congregación un día desafió al pastor diciéndole que era mejor que se predicaran estos mensajes a los perdidos. Y él dijo, después de todo, dijo el miembro de la iglesia, el pecado en la vida del creyente es diferente del pecado en la vida de otras personas. Y el pastor dijo, sí, es diferente, es peor. El pecado en el creyente es mucho peor que en el incrédulo. ¿Por qué? Porque conoce lo que no debe hacer y está dotado de una nueva naturaleza. Por eso debemos meditar y reflexionar. Y si ve, son cosas negativas que se tienen que hablar para hacer morir, extirpar de nuestra vida, reconocer nuestros enemigos, reconocer lo que es malo y nos afecta a nosotros, al entorno, a nuestras familias, a los matrimonios, a las amistades, a las iglesias, a las sociedades, a los países, para que este mundo sea mejor y nosotros seamos luz en este mundo. Ya se ha dado el mandato, ya se ha detallado la primera lista de pecados y ahora explica la palabra de Dios que del por qué o las razones por las que debemos hacer morir el pecado. Y hay motivos por los que debemos hacer morir el pecado. Hasta allí vamos a llegar en esta mañana. Hay dos listas de pecados, la que acabamos de terminar, y aquí hay una transición en donde Pablo muestra las razones, unas razones de peso del por qué debemos hacer morir el pecado. Y leamos Colosenses capítulo 3, versículos 6 y 7. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Y aquí dos motivos nos presentan del por qué debemos hacer morir el pecado. Y en una manera breve podríamos decir que un motivo es porque la consecuencia del pecado es el juicio de Dios. Y la segunda es porque el pecado es parte del pasado del creyente. La próxima semana concluiremos con los motivos para hacer morir el pecado y la segunda lista de pecados que se pronuncia en los versículos 8 y 9. Pero lo que hemos estudiado hoy es que debemos hacer morir lo terrenal. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Este es un mandato. Maten lo terrenal en sus vidas. Saquen lo que daña la comunión con Dios y los hermanos. Quiten de su vida todas estas cosas. No tienen ya relación con la nueva creación que son en Cristo. Y debemos trabajar en hacer morir. ¿Cómo está viviendo usted en su vida? ¿Estos pecados le ayudan a identificar problemas que tiene en su vida como cristiano?
Esto nos ayuda a que identifiquemos los problemas y los enemigos y necesitamos recordarlos. Es algo negativo, pero necesario, porque lo positivo y lo negativo van de la mano. De esa manera sabemos qué cosas están mal en nuestras vidas. Y esto nos va a ayudar a no caer en pecados que posiblemente pueden estarse acariciando o presentando en nuestras vidas. Y ahora que abrimos la palabra de Dios, nos damos cuenta. Y el mandato es hacer morir estas cosas, todas estas cosas terrenales en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Meditemos en estas cosas. Si usted es un hijo de Dios, necesita reconocer los problemas que tiene en su vida. Si no conoce al Señor, Él quiere limpiarlo de todas estas cosas. En el creyente ya lo ha hecho, ya ha limpiado de toda esta maldad. Y ahora quiere que constantemente lleguemos y miremos la necesidad de presentarnos en santidad delante del Señor. Si hay cosas que afectan nuestra vida, confesémoslo delante del Señor, porque como dice su palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, según 1 de Juan 1:9. Oremos, hermanos, para concluir en estas verdades desafiantes que nos enseñan cómo nosotros debemos vivir y ser luz en este mundo. Oremos. Gracias te damos, Padre amado, por la mañana que tenemos para escuchar tu palabra y para, Señor, encontrar las verdades. No todas las verdades que encontramos dentro de la palabra nos dejan contentos o felices o motivados, sino que también nos llevan a meditar y a mirar lo malo que tenemos en nuestras vidas para que las extirpemos o las quitemos o hagamos morir estas cosas malas que son horrendas delante de ti, Señor. Bendice la vida de cada uno de los hermanos y ayúdanos a vivir desafiándonos para tener una vida agradable a ti. Gracias, Señor, por tu palabra y por la vida de cada uno de nuestros queridos hermanos de la iglesia. Oramos y dejamos la semana de labores en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Concluiremos con los versículos hasta el 9. Bendiciones. Queridos hermanos, es gratificante recibir la palabra de Dios, mucho más cuando nos edifica en nuestras debilidades. Recordemos que las enseñanzas de un padre tienen sabiduría suprema por sus experiencias vividas. Proverbios 4 del 1 al 2 dice: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Debemos estar atentos porque Dios nos está dando la mejor enseñanza y la encontramos en las Escrituras, las que hay que estudiar constantemente. Por eso la Iglesia invita se integren a los estudios bíblicos los días lunes y martes, 7 de la noche, con discipulados. El miércoles, 7 de la noche, reunión para toda la congregación, para acciones de gracias y pedidos de oración por nuestras necesidades, seguido de un estudio bíblico y reflexión. El jueves 19:30 continuamos con el curso de la Escuela Bíblica a Distancia Emaús, tema Escudriñando las Escrituras. Sábado 5 de la tarde, estudio bíblico virtual de la Escuelita de los Niños. 6 de la tarde, estudio bíblico presencial para jóvenes en la iglesia.
El domingo a las 10:30 continuaremos con el culto presencial y también transmitiremos el servicio dominical. Queridos hermanos, mantengámonos en oración, dando gracias por todos los favores recibidos y suplicando la salud espiritual y la salud física del mundo para tener la oportunidad de congregarnos todos sin temores ni restricciones para juntos como iglesia alabarle y glorificarle a Dios en su templo. Bueno, es hora de despedirnos. Que el Señor nos tenga en sus caminos bajo su guía y protección. Hasta la próxima. Que Dios nos bendiga.